¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a un Focus, ya sabéis, este debatito interesante que hacemos cada par de jueves. Y hoy tenemos que ponernos serios porque hoy tenemos un tema que hay que tratarlo con la debida gravedad y la debida seriedad, que no es otro que el acoso escolar. Vamos a ver cómo es el acoso actualmente, cómo ha cambiado o si no ha cambiado el acoso con la pandemia, con el confinamiento, los chavales, las chavalas desde casa, hacen algo los profesores, cómo podemos ayudar a las víctimas. Y para ello hoy tenemos 4 seres increíbles, todos ellos aquí, y otros 4 también, no menos increíbles, por cierto, en Zoom. Así que vamos a empezar por aquí, vamos a empezar con Krista. ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas, bienvenida. Krista, que ya posiblemente la conoceréis, espero, porque si no, mal, de la serie de esta casa, Hit. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Ya se acerca al final. Ya. Ay, no me lo recuerdes mucho. Se acerca este lunes. Ya. Este lunes está el último capítulo, así que ya sabéis, si tenéis algo que hacer, me da igual, lo quitáis. Y nos vemos Hit este lunes. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Con ganas de hablar un poquito sobre el tema, debatir? Sí, con muchísimas ganas, porque es un tema que para mí es bastante importante y en el que pues, he podido participar para solucionarlo en mi instituto, así que aquí vengo a comentarlo. Maravilloso, maravilloso. Tony, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo perfecto. Genial, eso es, como tiene que ser. Fer. Un placer. Muy buenas. Buenas. Placer es mío. ¿Qué tal? Andrea. Hola. Muy buenas. ¿Todo Gracias. bien? Encantada de estar aquí. Esto es una maravilla. Ahora vamos con nuestros zoomitas, con nuestros muchachitos del Zoom. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Sí. Con ganas de hablar, de ver qué tal se da este focus. Interesante. Eso es. Sí, tengo muchas ganas, la verdad. Bien, genial, genial. También tenemos a Manuel. Muy buenas. ¿Qué tal, Manuel? Hola. Bueno, estoy muy contento de estar aquí. Gracias por invitarme. Manu, por favor. Manu, vale. Sí, te llamaba yo un poco como profe de filosofía, es verdad. Sí. Manu, dejámoslo en Manu. Ni Manuel, ni señor pastor, ni nada por el estilo. Nada por el estilo. También tenemos a Iván. Muy buenas, Iván. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo genial. Con nervios, pero bien, sí. Bien, no pasa nada, no estés nervioso, hombre, si estamos aquí en confianza ya prácticamente. Nos conocemos desde 10 segundos, que es toda una vida. Y tenemos también una cuarta persona que ahora mismo no tengo el nombre. Elena, ¿qué tal? Muy buenas, Elena. Hola, buenas noches. Gracias por invitarnos. Nada, muchísimas gracias a ti por estar aquí. Vale, pues vamos a empezar con la primera de las preguntitas, o lo primero de los temas. Que es que si habéis vivido acoso, si lo habéis visto, ha habido acoso en vuestros centros, ¿verdad? Yo personalmente no he vivido nunca el acoso, lo que sí creo que como casi todos los estudiantes lo hemos vivido, lo hemos visto en tercera persona, ¿no? En nuestros compañeros, pero bueno, afortunadamente nunca me he visto inmersa en ningún tipo de acoso y además si lo he visto he intentado siempre remediarlo y ponerle solución. Fer. Yo, mira, por ejemplo, soy una persona que sí ha llegado a sufrir lo que es el acoso escolar, principalmente en la etapa de secundaria. Es una etapa pues, que creo que es donde se da el principal auge del acoso escolar. Digamos que yo estaba pues, en una clase que era un poco tóxica, en la que a mí, por ejemplo, se me atacaba principalmente por la estatura que tenía o en relación a los dientes que tenía, y se me atacaba en relación a eso. También, por ejemplo, se daban situaciones en las que a la hora de educación física o cualquier deporte se aprovechaban esas situaciones pues, para darte golpes, para pegarte, dar situaciones en las que pueden como tener carta blanca para hacer ese tipo de acciones. Y soy una persona que durante esa época ha vivido lo que es el acoso escolar, también no he sido el único en mi clase, hay más gente que sufrió este tipo de acoso. Y he tenido la suerte muchas veces de que en función de cuando acabé lo que es la secundaria, el bachillerato, he conocido gente que han conseguido sumarme, han conseguido que tuviera un desarrollo personal, que ha conseguido que las secuelas que te puede llegar a provocar no hayan llegado a largo plazo y a día de hoy pues, pueda disfrutar de lo que soy, la persona que soy, y no consiga estas secuelas que pueden provocar acoso escolar que pueden llegar a ser muy graves. Entonces, el tema que sería la visibilización a este tipo de problemas, claro, ese tipo de dramas, pues yo lo agradezco personalmente. Que es lo que vamos a tratar un poco hoy. Krista, ¿has vivido también? ¿Has visto, ya sea en primera persona o como decía Andrea, en tercera persona, has visto en tu centro? Pues sí.
Sí, muy de cerca, porque bueno, yo he tenido alguna situación que no ha llegado a acoso por mi forma de ser y mi carácter, pero sí que he visto en compañeros y tal, porque en mi instituto hay una cosa que es mediadores, alumnos ayudantes, que es para que hay alumnos que queramos ayudar a gente que está sufriendo bullying y que tiene situaciones de acoso, pues podamos ayudarles. Y pues como yo formaba parte de esas clases y tal, pues sí, lo he vivido bastante de cerca. Yo también fui mediadora. No, mira, pues yo no sabía, yo tampoco soy mucho más viejo que vosotros, ¿eh? No me miréis así, pero sí que es cierto que yo esta parte no la conocía. Y te pregunto a ti, Toni, ya que han dicho esto, ¿conoces de medidas de este tipo que se tomaran desde el centro? ¿En tu centro también había este tipo de cosas? Medidas como tal, yo creo que falta visibilizarlas un poco más, porque, por ejemplo, los profesores creo que deberían estar más atentos a los alumnos en ese sentido. Creo que también hay un número para llamar cuando sufres acoso escolar y los padres, sobre todo, creo que es lo más importante el comunicarlo, ¿no?, cuando sufres ese acoso. El teléfono de ANAR, es importante que Sí, claro. si alguna persona tiene problemas y quiere comunicarlo, el teléfono de ANAR es el mejor método para contarlo y abrirse a... Pues mira, viene perfecto lo que acabas de comentar de ANAR, porque tenemos un vídeo que vamos a lanzar que va precisamente sobre esto, o sea que creo que es interesante, así que vamos a verlo. El acoso escolar, primero, es una situación repetitiva que se va repitiendo constantemente, no es un hecho aislado, no es he discutido en el recreo, me he peleado jugando al fútbol y he llegado a las manos y eso le llama acoso, o me he enfadado con mi mejor amiga y estoy una semana sin hablar. Eso no es acoso. El acoso tiene que ver también con una relación de poder en el que la persona que se está metiendo conmigo tiene más poder, bien por fuerza física, bien por fuerza psicológica, porque está más rodeado de amigos, porque conoce a más gente. Entonces no puedo hacer frente a esa persona por este desequilibrio. Pues esta intervención fue el otro día en el capítulo de Gameplays que tratamos precisamente sobre el acoso escolar, y voy a lanzar esta pregunta para inaugurar el Zoom, que parece algo de perogrullo, pero es ¿por qué se acosa? Quiero decir, ¿es inherente al ser humano, a los niños, a los adultos? Elena. Bueno, pues en realidad las formas de violencia existen y existen desde, hace mucho tiempo, no es algo nuevo, y sí es cierto que, quizás ahora la sociedad está un poco más sensibilizada. En general tendemos a tener un poco más de ojo clínico en este sentido, aunque la lucha contra el acoso escolar lleva siendo desde hace ya bastante tiempo. Pero quizás ahora se ven más. Las figuras como las de mediación dentro de los propios centros escolares, de igual a igual, me parecen fundamentales, que hay que potenciar muchísimo más. Pero ¿por qué se acosa? ¿Por qué la sociedad en general tendemos a tener a veces conductas violentas? Y pues no solo se da en el acoso escolar, y las desigualdades no solo se dan a las edades de infancia o de adolescencia. sino que es algo que se va repitiendo en distintas etapas de la vida. Pero sí y que además se aprende también de las personas más adultas, no lo olvidemos, y de la educación esa informal que recibimos muchas veces, de la televisión, de las películas, de lo que vemos en casa, en la calle. ¿Alguno de nuestros compañeros en Zoom habéis vivido escenas de acoso contra vosotros, ya no solo presenciado, sino habéis vivido? Está diciendo que sí, Andrea. Sí. Sí. ¿Qué formas, cuáles son las dinámicas que se ha de seguir o las que ayudan para intentar salir de esas situaciones? Realmente a mí me pasó siendo muy pequeña, entonces nadie lo paró en ese sentido. Fue más el paso a la ESO que lo paró un poco más, y que al fin y al cabo yo hice un poco de si no puedes con tu enemigo, únete a él, y tampoco fui de la acosada al acosador, porque yo no he hecho bullying en mi vida, pero sí que ya pues como que me hice un poco más, entablé un poco una amistad con él, y ya eso sí que paró. Pero sí que es verdad que durante toda mi primaria estuve sufriendo el acoso, y ese profesor que yo necesitaba que le dijera que parara, no paró nunca, y fue bastante duro, la verdad. Sí, no, pues por supuesto. ¿Habéis participado alguno en algún tipo de conducta que
pueda tipificarse como acoso, de la cual entiendo que a día de hoy se está arrepentido, pero ¿habéis sentido, quizá no en el momento daros cuenta, pero sí con el paso del tiempo, cuando vas madurando y cuando vas creciendo, a lo mejor decir, hostia, pues aquella cosa que me hacía tanta gracia, a lo mejor formaba parte de algo que está tipificado como acoso? ¿Hay alguno de vosotros? No. ¿Habéis visto eso? No, lo que pasa que yo creo que al final cuando entras en una dinámica de grupo, muchas veces no estás tú generando el acoso, no eres tú, ¿no?, la persona, el protagonista del acoso hacia una persona, pero sí que es cierto que a veces cuando eres más pequeño, sobre todo, cuando no sabes, no tienes las herramientas para enfrentarte a estos problemas, entras en dinámicas de grupo de las cuales no sabes muy bien cómo y estás dentro de la dinámica y no estás siendo acosador, pero estás ahí un poco de manera neutral intentando que nadie te mire, ¿no?, y que nadie te juzgue. Entonces yo creo que lo que nos pasa a muchos de nosotros es que aunque no hayamos sido acosadores directamente, sí que hemos contribuido de alguna forma, pero de manera indirecta, ¿no?, por no tener las herramientas para cómo afrontarlo, por miedo o por vergüenza o por no saber cómo hacerlo, hemos contribuido a ese silencio, ¿no?, colectivo de la clase, que es muy difícil de desilenciar, ¿no? Entonces sí, creo que es un poco lo que pasa en muchas aulas y en muchos institutos y en muchos colegios. Voy a redireccionar a Manu y a Iván para que comenten. Esto que estaba diciendo Andrea, sí que es cierto que muchas veces se puede interpretar como presión de grupo de vamos a hacer el vacío a esta persona y claro, tú si participas, si rompes ese silencio direccionado hacia una persona es como, pues que entonces me van a dejar de hablar. ¿Habéis visto algún tipo de conducta, Manu, Iván? ¿Habéis sentido esto en algún momento? Sí, yo creo que sí, es un poco el silencio, ¿no? Yo quería añadir como la figura de poder que se ejerce, al final es una especie de estructura opresor-oprimido, donde al final la opresión está normalizada un poco y el oprimido sufre una especie de sanción de ese vacío. En vez de ser al revés, donde el opresor sufre la sanción donde se ignora esa conducta y entonces se deja de hacer, tú participas con el silencio de no querer recibir ese vacío social que justamente se da normalmente en unas edades, en un sesgo de un crecimiento emocional donde el valor de grupo es muy importante. ¿Iván? Yo creo que justamente lo que comentabas, Darío, es precisamente en estas etapas cuando el estudiante, por presión de grupo y por intentar socializar y entrar dentro de la dinámica de la clase, si ve un caso de acoso, es raro que se ponga a reaccionar a él o es raro que se ponga a intentar remediarlo. Muchas veces por miedo, desinformación, por no saber identificar que hay acoso cuando efectivamente hay acoso, el estudiante pues tiende a guardar silencio, un silencio que en definitiva es cómplice y al final pues esa situación de acoso se prolonga y no es capaz de frenarse a tiempo. Yo creo que la clave está en educar a la gente para poder identificar previamente actitudes de acoso, que es una cosa que no tenemos y que hace falta educar para prevenir y para detectar casos de acoso temprano, antes de que llegue a más. Por ejemplo... Vale, respecto al punto que se está dando de hecho de que la gente, que son un poco los espectadores cuando ocurre en un aula, que es un poco, tiene una actitud pasiva y dejan que muchas veces ocurra, igual lo pueden tener un futuro repertimiento de ojalá haber podido haber ayudado, ojalá hubiera tenido ese pensamiento anteriormente. De hecho, quiero tratar este tema del tema de educación que dicen, y es que hay una cosa llamada el método Kiva, que nació en Finlandia, que es un país que invierte principalmente en educación, que desarrolló un sistema en el que el principal objetivo era acabar con el bullying. Es un sistema que a día de hoy ha conseguido una gran cantidad de resultados favorables, en el cual ha conseguido que el número de personas que sufren este acoso disminuya, y se basa principalmente en una dialéctica que no trata en la principal postura de la persona que está siendo oprimida y el opresor. Trata en lo que la gente está diciendo, la gente que es esa pasiva-agresiva, que no está actuando. Entonces, se tiene como una educación desde edades con 7 años, 10 años, en la que se dan cursos desde primer momentos de la infancia, para que esté desde raíz, en el que se les permite a las personas conocer
los distintos tipos de abuso que existen. Entonces, desde pequeños, siendo capaces de reconocer estos tipos de abusos, conseguimos que pasamos de una situación que es la actual muchas veces, en la que una persona que está siendo oprimida y esta gente pasiva o mira hacia otro lado o se ríe de lo que está realizando la persona opresora, pues se pasa un momento, que es lo que ocurre en Finlandia a día de hoy, que es que en nuestra sociedad los niños no se ríen porque son capaces de identificar los distintos tipos de abusos que hay y se les ha enseñado a que no deben reírse de estas cosas. Entonces, al no tener el opresor este apoyo de las risas del grupo, el apoyo de «hoy qué gracioso soy», el agresor generalmente tiende a dejar de oprimir a la persona que está riendo sin ninguna razón evidente para poder hacer eso. Entonces, al no tener estas risas, pues se consigue en Finlandia que mediante este sistema educativo se borren principalmente los principales focos de bullying en los sitios escolares. Totalmente. Vamos a ver Pues, ¿cómo? Perdón, vamos a ver, porque es que a raíz de lo que estaba comentando Fer, vamos a ver un comentario que tuvimos en el capítulo, que ahí lo estamos viendo, que bueno, pues, la cosa ha cambiado desde los 90, principios de los 2000, tal, siguen acosando compañeros y lo importante aquí yo creo, y lo que nos tenemos que fijar, porque estabas hablando muy bien de estructura del sistema educativo, y sí que es cierto que es muy importante, pero si hay una primera presa para frenar eso en las aulas, es la figura del profesor. Y aquí estamos viendo que Rebeca nos comentaba que hay profesores que también fomentan el acoso. ¿Habéis visto esto? Lo pregunto tanto aquí como a nuestra gente de Zoom. Pues en mi instituto es al revés. O sea, en mi instituto es que, mira, no sabía ¿cómo se llama lo que has comentado? Método Kiva. Método Kiva. Yo no sabía el nombre de este método, pero en mi instituto es lo que se hace, que se fomenta a lo mejor más tarde que en Finlandia, a los 13 años y tal, pero bueno, que aquí en mi instituto lo que se fomenta es, en estas clases de mediación, el poder como ver cuando está habiendo acoso. Por ejemplo, yo muchas veces en los grupos de amigos y tal en los que he estado, hay veces que como que me he ido por eso, porque he visto situaciones que a lo mejor no se estaba acosando como tal, pero que se estaban riendo de alguien, que ya era como muy repetitivo y digo, mira, a mí esto no me gusta. Y esto es lo que nos intentan enseñar en mi instituto a los chavales que participamos, y los profesores pues también tienen cursos de esto para poder como combatir el acoso antes de que suceda, como poder... Sí, prevención, vaya. Claro. Sí, prevenirlo. Es que este punto... Perdón. Sí, Andrea, que quería hablar antes y te he cortado. Sí, yo creo que no es una cosa de que que los profesores tengan que hacer un curso para aprender a parar el acoso en sus clases. Yo creo que es una cosa que deberían de aprender directamente desde la carrera, que deberían de enseñarle a los profesores cómo parar o cómo ver directamente si un niño está sufriendo el acoso o no. Sí, yo creo que también no es solo únicamente educar a los niños a partir de tales edades, sino también en esa educación tienen que entrar mucho los profesores. Vamos, que querías hablar, pasamos de Andrea holograma a Andrea... Andrea en persona. Yo creo que es muy interesante lo que ha salido aquí, porque la clave y el punto, ¿no?, como hemos dicho, está en la educación. Y algo muy interesante que han comentado tanto Crista como Iván, que la clave está en los métodos preventivos. Es decir, yo creo que lo que nos falta como país y como sistema educativo es fomentar medidas que busquen la prevención de la violencia de género y no... Cuando ha pasado, vamos a castigar, vamos a hacer una... No, lo que tenemos que buscar es esas formas ¿no?, de prevención. Entonces, las hay, lo que pasa que no están ni mucho menos generalizadas en todos los institutos, ni todos los profesores, ni todos los alumnos tienen esto, porque tampoco nosotros no recibimos, por ejemplo, una formación clara sobre este tema. Es lo que un profesor nos ha dado un año en tutoría, o un psicólogo que ha venido a dar una charla, pero no tenemos una formación académica, no está incluido en el currículum. Claro, pero también quería comentar lo de los profesores que dice que ya lo tienen que saber, pues sí, pero porque son docentes y tal, pero hay veces que no se sabe y que es mucho mejor recibir un curso ahora, en cuanto se puede, sobre cómo intentar prevenir, o no tanto prevenir, sino el poder percibir cuando hay acoso y saber cómo actuar en ese momento, porque a lo mejor pues no se sabe, o sea, no es tan sencillo. No es tan sencillo, no vienes ya has nacido sabiéndolo. Hay muchas veces que hay situaciones que además es que es muy difícil saber por qué se esconde, no es algo que se... No es como en las películas, no es algo, claro, que es muy claro, tú lo ves y dices, está siendo acosado, claro, pero en la vida real no se ve tan fácil. En la vida real no es tan así, a lo mejor parece un chiste entre compañeros y el profesor dice, venga ya, parar, pero no cae tanto en que puede ser más grave.
Vale, vamos ¿Puedo a... añadir algo? Sí, Manu, por supuesto. Faltaría más. Te hemos traído para que añadas cosas. No, me gustaría un poco romper una lanza a favor de los profesores en el sentido que, sobre todo en el salto de la educación primaria a la secundaria, ya los niños entran al sistema secundaria muy vulnerables, por así decirlo. Además, los profesores de esta etapa no son docentes, no han estudiado magisterio en el sentido que no han tenido una formación pedagógica. Entonces, ya parten de una base que no tienen ese trato tan cercano profesor-alumno. Ellos a lo mejor saben de su materia, pero no tanto de la relación personal, por así decirlo. Y que es algo que no lo justifica, pero que creo que falta y que eso tendría que venir en parte del sistema educativo, por así decirlo, dar esa ayuda o esa formación. Sí, lo que querías... Vale, respecto al tema que se está tratando, el tema de los profesores, la figura que tenemos, que también es parte de la escénica de las aulas. Yo, por ejemplo, yo entiendo lo que es un buen profesor como una persona que, aparte de que es capaz de explicar una serie de temarios de una manera eficaz para que sus alumnos puedan llegar a entenderlo, sino un buen profesor también es aparte aquella que es capaz de crear un entorno social, un entorno en el que todos los estudiantes puedan estar cómodos para que puedan conseguir una situación sana, un ambiente sano en el que puedan, en el que puedan desarrollarse para el aprendizaje que esté luego en el colegio. Respecto a lo de posibles situaciones de ayudas de trabajos para que los profesores puedan educarse, para cómo tratar esto, de hecho el Banco Mundial, que es una organización que está financiada por los países internacionalmente del mundo, se centra en principales problemas tanto de países desarrollados como subdesarrollados, y de hecho en 2014 emitió una serie de cursos que se podrían dar para profesores cuyo principal objetivo era acabar con el bullying para que estos fueran capaces de determinar qué tipos de situaciones de acoso se pueden dar, puedan intentar conocerlos y captarlos con una reacción de tiempo lo más rápido posible para que no vaya más, intentar cortar lo más rápido que puedan. Entonces, esta financiación realmente sale del Banco Mundial y solo pasa que el sistema educativo actual pueda aplicarlo entonces de una manera eficaz en las aulas del día de hoy. Sí, pero ya existen planes también, o sea, el problema es cómo los aplicamos. O sea, planes hay muchos y el Ministerio tiene muchos planes y las consejerías. El problema es cómo llevamos esos planes a las aulas. O sea, no creo que el problema sea tanto, que también está muy bien recibir financiación, más ayudas, eso siempre ayuda, pero hay que aplicarlo. Todo es muy teórico y a la hora de la verdad no llega, ¿no?, a nosotros, a los estudiantes, cuando estamos en clase. Vamos a ver unos comentarios que tenemos de la gente. Claudia, te quiero. Está muy bien, una declaración de amor. Joder. Es precioso. Ese Manu. Samu, creo que le debes un kebab a tu compañero. Vamos a ver, por ejemplo, hablando de los profesores, que es lo que comentábamos antes, los profesores a veces hacen sentir a la víctima de acoso como el culpable de toda la situación, cosa que empeora todo. ¿Sí? ¿No? ¿Habéis visto de esto? ¿No habéis visto? Yo creo que, yo como coreógrafo de danza, creo que el trato tiene que ser mucho más cercano con el estudiante. ¿Por qué? Porque explico esto. Habían venido muchos niños diciéndome que tenían miedo a empezar a bailar, por ejemplo, solo por el hecho de que sufran acoso escolar, de que digan que eso es de niñas o cualquier insulto o cualquier tal. Por eso creo que los profesores debemos ser un poquito más cercanos con el alumno, ¿no? De conocerlo un poco más, creo yo. Individualizar un poco más. Quería lanzarte esta para ti, Elena. Hablando de este tema, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Conoces de casos? Quizás no recuerdo ahora mismo ningún caso tan extremo de que un profesor haya fomentado un acoso o hecho sentir culpable a una persona acosada. No recuerdo ninguna situación así. Es posible que se dé, yo creo que puede ser también parte de ese desconocimiento del que hablamos, de muchas veces no saber cómo reaccionar o tal. Sí que es cierto que al final la persona adulta tiene quizás la responsabilidad y la corresponsabilidad de tener más ojo en ese sentido y de saber cómo actuar, o si no sabes cómo actuar, por lo menos buscar esas herramientas. Y quizás lo más importante también, yo creo que pasa mucho por lo que ha dicho Andrea, todos estos planes, todas estas medidas que ya se están tomando, porque ya sí hay sociedad sensibilizada en esta materia, el gobierno ya está poniendo pues sobre la mesa cuestiones que se pueden trabajar desde los centros educativos, se tienen que empezar a implementar. O sea, seguramente si preguntemos a gente que oposita o que estudia la carrera de magisterio, oposita me refiero tanto en primaria como en secundaria,
estos planes caen, estos planes entran, son importantes en esa oposición, es necesario que conozcamos estos planes, están actualizados. Es cierto que a lo mejor no sabemos si hay que darlos en un curso aparte o en la oposición o en la carrera, pero es necesario que las personas que pertenecen al colectivo de la docencia tengan este tipo de formación y además de manera reciclada, ¿no? O sea, si sale un plan nuevo o si llega pues, el método Kiva o cualquier otro que nos pueda llegar, pues tendremos que mostrarles esta realidad también a las docentes y a los docentes para que puedan ejercerlos ellos en su día a día. Vamos a ver un comentario que teníamos el otro día. Me ha gustado porque has mencionado a Andrea, Elena, y Andrea se ha mirado un microsegundo el nombre, ha tenido un momento de duda existencial. Dice, soy Andrea. Es que como había Andrea estaba confundida. Vamos, el otro día, con el vídeo que grabamos el otro día, el capítulo de Gameplays en el que hablamos del acoso, tenemos un comentario que quizá es un poco brusco, por decirlo de alguna manera, pero creo que viene bien para ilustrar lo siguiente, que es suelta la mano y pega hostias cojones para tener más respeto. He dicho, es brusco, desde luego, pero ¿creéis que dentro de ese abanico de posibilidades que existen y que deben existir para poder acabar con esto, existe, y quiero lanzar la pregunta a Iván, ¿existe la posibilidad o es necesario que se aprenda autodefensa, que los propios alumnos aprendan a defenderse, violencia con violencia? Naturalmente que no. Me parece una idea radicalmente absurda. ¿En qué ámbito la violencia se soluciona con violencia? No, naturalmente que no. Todo pasa por el diálogo, por intentar el entendimiento y precisamente por entender cuál es la raíz del conflicto e intentar solucionarlo dialogadamente de una forma de que ambos casos se puedan solucionar. Esto me ha recordado mucho, pasa que al leerlo yo no he pensado tanto por parte del alumno, sino que me ha recordado lo de dar hostias como la autoridad del docente, que el docente hay que mediar una figura de autoridad, que tenga respeto y que se imponga. Y esto me hace mucha gracia porque hay gente que entiende que dentro de un ámbito de respeto y de autoridad, en el que se pasa miedo ante una figura de respeto, no hay acoso, cuando esto es totalmente falso. Yo entiendo que lo que hay que generar entre las aulas es un ambiente en el que todo el mundo pueda estar cómodo, que haya una convivencia activa, pacífica, respetuosa, en la que todo el mundo se pueda sentir integrado y que pueda participar libremente. Dentro de este ámbito, la violencia no tiene cabida. Que además pasamos muchas horas dentro de una clase, desde que nos escolarizamos, depende de la edad, con 0, 2, 1, 3, bueno, mínimo 3, 4, 5 años, hasta que terminas tu etapa universitaria o de secundaria, de bachillerato, pasamos muchas horas en el aula. O sea, necesitamos un clima de convivencia positivo para poder, bueno, para estar a gusto, ¿no? en nuestra clase. Es que al final son muchas horas y todo este tema, ¿no? de violencia, tensión constante, autodefensa, yo no creo que sea lo que necesitamos, ¿no? para mejorar el clima de nuestros institutos. Yo quería comentar una cosa, es que lo llevo pensando desde hace un rato. Yo creo que no es tanto que los profesores como docentes tengan que aprender a lidiar con situaciones de acoso, sino como personas. Porque es que, sí, son profesores, tienen un... O sea, son... Sí, que hay una sí, en la jerarquía son como... Extra, sí, aparte de la que tiene que venir de base como persona. Totalmente, pero no, el acoso no es que el profesor tenga que enfrentarse a una situación de acoso entre alumnos porque sea profesor, no, sino como persona. O sea, es que claro. Es verdad que el profesor tiene una parte importante porque pues, es como que le tenemos que tener mucho respeto porque es un profesor, es más sabio que nosotros, nos está enseñando, pero él tiene que solucionar el problema de acoso como persona, yo creo, vamos, sí, porque eso es lo importante. Tener más cercanía con el alumno, ¿no? Al fin y al cabo es lo más importante, porque si no... Si tendemos a generalizar muchísimo a los alumnos, cada uno es diferente, cada uno sufre un tipo de cosas, cada uno tiene su vida. Yo creo que el profesor tiene que acercarse un poquito más a cada uno. Claro, es que cuando ves a alguien superior a ti, cuando ves al profesor, al final tú no cuentas tus problemas, no te abres con una persona que ves superior a ti. Lo que hay que hacer es generar una convivencia de igual a igual y que todo el mundo tenga el mismo nivel. Pero es que es un profesor. Es que como persona, claramente, o sea, claramente tiene que... Es que yo esto, el otro día, además, con mi profesor de filosofía, se lo comenté, porque salió en una conversación y le comenté, pero es que
la educación cuanto más individual, en el sentido de que se acerca más, pues aprendes más porque estás más motivado, tal. Pero es que él me comentó, es que soy un profesor, yo tengo que dar un temario. Y es verdad que a lo mejor mi forma de dar el temario puede cambiar, pero el temario, o sea, tengo que dar un temario y como profesor no puedo individualizar la educación, sino que tengo que tener una educación pues, que ya entra general, pero ya ahí entra lo de pues que ratios, como persona... porque es que somos 30 alumnos por una Claro, clase, es que tenemos un eso es psicólogo poco amplio, por cada yo 400 creo. o 500 alumnos. Claro, es que en verdad son muchos factores. Es como, claro, está guay que se individualice porque es mejor, siempre va a ir para mejor, pero claro, es que no es tan fácil, es No, como... Y más con los recursos que disponemos También, actualmente. por ejemplo, a día de hoy Digamos creo que el sistema educativo no ayuda para nada. Mira, a día de hoy creo que, por ejemplo, la sociedad actual se conciencia mucho el tema de la salud mental. Creo que tal vez se le empieza a dar más importancia, que es la que debe tener, una importancia que probablemente deba tener incluso más importancia que la salud física muchas veces, porque incluso una mala salud mental muchas veces como consecuencia provoca una mala salud física. Entonces, estamos teniendo un poco suerte de que actualmente la sociedad exige pues, mayores psicólogos, tanto en la sanidad pública. Se está intentando dar una mayor importancia al hecho de que necesitamos psicólogos, necesitamos darle importancia a lo que es la salud mental para las personas, ya sea por trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, en este caso vamos a hablar de acoso escolar, pero creo que es realmente necesario porque está principalmente ligado a mucha parte de la población española en este caso. Vamos para abrir otro melón dentro del debate, que es algo que ya existía, como es el ciberbullying, pero que quizá ahora con las clases en Zoom, estas clases en Zoom que han venido de la mano de un montón de semidioses de la comedia poniéndose nombres como Kerrika Berga o Rosa Melano en las conferencias, ¿creéis que se ha aumentado o que ha aumentado esto? Vamos a hacerlo ya hablando de Zoom. Con la clase de Zoom. Vamos con la clase de Zoom. Andrea, tú, por ejemplo, Andrea, se lo lanzo a Andrea, ¿has tenido tú clases, has visto clases durante el confinamiento en Zoom? ¿Has tenido a través de videoconferencia? Sí, a ver, acabo de tener, de hecho, un seminario a través de Zoom y la verdad que en la universidad no se han llegado a dar casos, o yo no los he visto, de ciberbullying y tal. Y también le pregunté a mi hermano por si se habían dado casos, porque él es más pequeño que yo, y tampoco él ha visto, no sé si a lo mejor es que están más concienciados a partir de ahora, pero él por lo menos ni yo hemos visto esos tipos de casos ahora por las clases online. ¿Creéis que es más...? Yo soy de los que piensan que sí. el bullying... No, sí. Dale, va. El sí era para que... Dale. Digo que el bullying sí que sucede, pero yo creo que es mucho más difícil de identificarlo que el acoso escolar presencial en las aulas. Porque al fin y al cabo, un estudiante dentro de una misma clase puede ver cómo, tiene conducta. Dentro del anonimato, redes sociales o dentro de una pantalla en la que hay mensajes directos, tenemos plataformas, redes sociales, Instagram, Twitter, en los que es algo más anónimo, yo creo que sí existe, pero es mucho más complicado identificarlo. Claro, es eso, o sea, veis que sea más... se hace más, es más algo público, es algo más privado de grupos de WhatsApp Zoom además, o que está por igual. A ver, yo, por ejemplo, el caso de Zoom, creo que no llega a ser del todo comparativo con la toxicidad que pueden tener las redes sociales. Principalmente, por ejemplo, yo cuando sufría y tenía época de vacaciones, que no tenía que ir a clase, pues sí me sentía mucho mejor porque no tenía que estar atendiendo a 1 metro a la persona que te está molestando continuamente. Entonces, en el caso de Zoom sí creo que se alivia de una forma porque ya no tienes de esta manera a una persona presencialmente molestándote continuamente 5 días de la semana. Entonces, creo que principalmente el tema de redes sociales o tema digital se basa principalmente en el punto tanto igual de Instagram, en mi caso era 20, porque yo en ese momento pues, tenía 14 años, que ahí es donde sí se enfoca el principal punto de que cuando esta persona sale del colegio va a seguir sufriendo acoso desde... No desconecta nunca. Sí, no va a desconectar nunca. Ya se le pueden llamar por la noche, incluso cuando esté durmiendo, pueden incluso suplantar su identidad a las personas que están acosando en Instagram para crear mala imagen de esta persona. Creo que hay distintas formas de hacer ciberacoso, ciberbullying por las redes sociales, porque pues sí, incluso das información extra al mundo cuando estás en Instagram y estos opresores pueden conseguir esta información que das públicamente para incluso poder hacerte más daño muchas veces. El problema es que los límites del aula se difuminan
Y antes el acoso era en el aula y teníamos 2, 4 paredes, un techo y un suelo. Y ahora no. Ahora el aula es Zoom, el aula continúa en Google Classroom, en el correo electrónico, y luego tú mantienes el contacto con tus compañeros por Instagram, por Twitter, por Facebook, por Twitch, por TikTok, por un montón de sitios. Entonces ya no se puede identificar tan fácilmente porque el aula, los límites del aula se han difuminado. Ya no hay aula. ¿Qué es el aula a día de hoy? Y más con la pandemia, que hemos visto que el aula era un ordenador, un Zoom en el mejor de los casos, que habéis hablado de Zoom, pero hay institutos que no han tenido ni plataformas como Zoom para poder dar las clases, o sea que... Vamos a ver un comentario que nos dejó el otro día Carlos de Vicente, que decía pues eso, ¿y qué pasa si cuando llegas tampoco tienes buena situación en casa? Que aquí hay dos vertientes, hay una vertiente clara que es la vertiente de la que estamos hablando, que es del acosado, que ocurre si no hay un buen clima en clase y tampoco lo hay en casa, pero vamos a intentar mirar, simplemente, no digo para entender, sino para intentar hablar de esto, y se lo quería preguntar a Elena. Vamos a intentar ponernos en la mente, en medida de lo posible, y salvando las distancias con el problema que existe, del acosador. Quiero decir, el acosador es acosador porque no hay una buena situación, porque no hay algo detrás o en casa que funcione. ¿Qué se hace con estos niños? Porque muchos de ellos, a pesar de ser acosadores, también son niños y entendemos que puede haber algún problema. ¿Qué se puede hacer ahí, Elena? Está claro que normalmente cuando una persona expresa ese tipo de conductas suele haber algo detrás, algo psicológico, alguna situación en la que esa persona no esté segura, no esté cómoda. Y bueno, pues muchas veces esas inseguridades sí que se transmiten en reflejos hacia otras compañeras, otros compañeros sobre los que me puedo llegar a sentir encima, y entonces les acoso, ¿no? Pero sí, es cierto que muchas veces las realidades de las personas que están en los centros educativos, tanto en los colegios como en los institutos, son complicadas, pues puede ser una situación en casa, pero ya no solo a lo mejor de que veas violencia en casa, que puede ser lo que hayas aprendido, y este tema también es muy delicado, pero es que puede ser que, no sé, hayas tenido una enfermedad en alguno de tus padres o madres, o que, pues que hayas tenido, yo qué sé, te hayan cambiado de centro educativo, o que tu mejor amiga se haya ido también del centro educativo y de repente pues te ves sola en el mundo. Hay muchas circunstancias y la educación emocional es fundamental. Yo sé que al final los centros educativos están para impartir una serie de asignaturas, y que, bueno, pues cuando entramos en educación en valores y en inteligencia emocional nunca se sabe realmente de quién es la responsabilidad, si es compartida o si debe estar en las responsabilidades en las familias o en los centros educativos, pero es importante saber que necesitamos tener educación emocional, inteligencia emocional, necesitamos que nos guíen y nos enseñen a reconocer emociones, tanto las propias como las ajenas, a gestionar sobre todo las propias, y bueno, pues esto también ayudaría mucho en lo que es la prevención al acoso en general y a la violencia en general, pero sobre todo a edades más tempranas, pues a esos acosos que se dan en el ámbito escolar. Claro. ¿Querías comentar algo, Manu? No, pero estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Elena, la verdad. O sea, también, no sé, al final, quizá en la figura esta del acosador, si en casa no tiene una buena situación, muchas veces que buscas la validación de tus padres y no te la dan, y llegas al aula y si este sistema, siendo tú el opresor, tienes este respeto, por así decirlo, del miedo, pues, por así decirlo, aceptas esa validación negativa, aunque sea así, ¿no? Eso es lo... O sea, ¿estamos de acuerdo todos en que el sistema educativo debe intentar reinsertar a los bullies, a los acosadores? Claro, totalmente. O sea, es cierto que cuando una persona sufre acoso pueden haber muchas cosas detrás, problemas familiares, problemas económicos de mil tipos, pero lo que no hay que hacer tampoco es señalar a esa persona de la manera de aislar a esa persona del grupo. No, evidentemente tiene que tener sus consecuencias, pero la solución es echarlo del colegio 15 días
¿Es esa la solución o es darle las herramientas que entienda qué ha pasado, que entienda qué daño puede causar en las personas? Porque muchas veces no saben, los niños, adolescentes no saben que daños muy graves, que hay gente que ha llegado a suicidarse, al caso más extremo, y los niños no saben que eso puede pasar porque yo a esta persona le estoy diciendo cualquier insulto. Entonces hay que aprender, hay que educarlos en qué va a pasar con esto, qué consecuencias tienen mis actos. Y sobre todo yo creo que es empatizar también con esa persona, ¿no?, que hace bullying, que yo qué sé, yo por ejemplo, que soy de etnia gitana, he visto en mi colegio muchas veces como los de mi propia etnia han hecho bullying a otras personas y tal, pero yo creo que porque no se han adentrado en la cultura en sí, tampoco los profesores, y se han entendido a aislarlos. En plan, parte, te vas a casa 15 días y ya volverás y vienes y ya estás reformado. Yo creo que eso no yo creo al final es mandarlos a lo mejor al origen de sus problemas. Exacto, Claro, exacto. Empatizar. Porque muchas veces el problema está en casa. Es que hay veces que, como en el caso de que el problema esté en casa, en el caso de que sea porque a ellos mismos los han apartado, pues, hacen daño al otro porque simplemente quieren como quitarse el estrés, quitarse lo que ellos tienen en su mente y por lo que ellos están pasando, como quitárselo de encima. Sí. Entonces hacen daño a otra persona sin darse cuenta, sin darse cuenta, pero me refiero, a lo mejor tienen otras intenciones y... No son 100% conscientes. Claro, no son... Hay gente que sí, Sí, hay casos y casos. Vamos, antes vale. Te guardo el turno de palabra, te lo prometo. Vamos a ver comentarios en directo. Mucho jajaja, entiendo que bueno, pues algo habrá hecho Elsa, pero vamos a centrarnos en el comentario que dice: muchas veces los acosadores ni son conscientes del propio acoso, no se puede justificar, pero yo por experiencia propia, las personas que me acosaron años más tarde ni eran conscientes. Claro, es que es de lo que estamos un poco hablando, es que realmente, no sé si pensáis o opináis como esto que digo, es una puta mierda la edad a la que pasan estas cosas. Sí, totalmente. Porque muchos acosadores, el que pega, pega. Y el que pega entiende que pegar está mal cuando sea, y el que se ríe de tal. Pero cosas más... sutiles. Claro, cosas más sutiles, más civilinas quizá, con los años yo creo que acabas diciendo, joder, pues... Pues lo hice mal. Esto no era bonito, no estaba bien. Andrea, ¿qué te parece el comentario? Sí, estoy totalmente de acuerdo porque, por ejemplo, en mi caso no era eso lo que tú dices, pegar, sino era un comentario en el recreo, un comentario en clase. Son como pequeñas gotitas que van cayendo y que a lo mejor no te estás dando cuenta con 7 o 8 años, pero cuando crezca, yo espero que el que me lo hacía a mí hubiera pensado y que recapacite sobre lo que me hizo, la verdad. Me hubiera gustado saberlo. Te he fallado la palabra porque he dicho, tienes la palabra y no lo he hecho. Perdóname. Vale, respecto al tema que estamos tratando, la figura del opresor, generalmente en el mundo de la psicoanalítica, están vistos como ciertas personas que tienen ciertas características de las que tienen falta de empatía, en las que tienen problemas cognitivos a la hora de saber lo que está ocurriendo, ponerse en la posición de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Realmente la causa de esto, que ya lo habéis dicho anteriormente, es muchas veces vienen por la familia, porque tienen normalizado en casa el hecho de que la violencia entre familiares pues lo ven todos los días y lo ven como algo normal. Entonces esto muchas veces lo reprimen en su vida diaria, que es en el caso en el colegio. Entonces, principalmente, el tema de que muchas veces no son conscientes, esto es cierto, o sea, la psicoanalítica lo ve a veces como que tienen carencias cognitivas y es un poco hacer ese enfoque. ¿Creéis que estos problemas estructurales que existen en la educación, que es el bullying, pensáis que si viviésemos en una sociedad más igualitaria no sería tan grave, no estaría tan incentivado? Sí, totalmente. Porque si entendemos que el otro es igual que yo, no voy a meterme con alguien que es igual que yo, es como... Claro, muchas veces hay como ese sentido de superioridad, ya sea por la raza, por el género, por la orientación sexual. Tú te sientes, en algunos casos, en la mayoría, superior a otra persona. Entonces, evidentemente... Es muy difícil, ¿no?, erradicar todo tipo de discriminación en España, pero vivimos en una sociedad racista, vivimos en una sociedad machista, vivimos en una sociedad homófoba, y eso al fin y al cabo cala, y es el día a día de la sociedad. El día a día de la sociedad es el día a día de las aulas. Entonces lo que pasa en la sociedad se refleja en las aulas. ¿Y cuál pensáis, de todas las desigualdades que existen, cuál pensáis que es la que más se genera, la que más bebe
de la que más bebe el bullying. La razón por la que más se acosa. La ¿no? razón por la que más se acosa a nivel de desigualdad social es, por ejemplo, como... no sé, cómo se nos ha vendido en todas las películas americanas en las que el quarterback o la líder de las cheerleaders se ríe del friki y tal por un estatus a lo mejor social de los populares. Yo creo que ese es el mayor. Es ese, ¿no? Porque en la adolescencia es como, si estás en un grupo es como, ala, qué guay, qué bien, ya me siento, estoy a gusto, estoy tranquilo, tal. Sé que me respaldan en plan, pero en cuanto... Es que a mí me ha pasado en cuando decides no estar dentro de un grupo, pues porque por miles de razones, no tienen que ser siempre malas, pero a lo mejor no estás de acuerdo, no te da la gana, claro, es que hay miles de razones, o sea, no tiene por qué ser siempre la misma. En cuando no estás dentro ya es como, ay, mira la rarita que decide ir sola, de verdad, si es que, y ya es como, sí, pero... pues como, ¿se cree superior o qué? Es como que ya se empiezan a maquinar cosas que no son porque les tiene mucho tiempo libre o algo, les apetece inventar y es como una de las razones, yo creo, vamos. ¿Nuestros zumienses tienen algo que aportar a esto? ¿Pensáis que es este el origen? ¿Pensáis que a lo mejor es algo más de racismo, xenofobia, machismo? ¿O pensáis que en estas edades no está tan acusado como según va creciendo la gente? ¿Qué pensáis? Yo creo que también afecta mucho lo que está comentando la compañera de los gustos. Que como no te guste lo mismo que le gusta al resto, ya te van a etiquetar de raro, de friki X. Y ya por ese motivo te van a aislar del resto de la clase. Es lo diferente, ¿no? Te asusta. Claro, es siempre... Porque el racismo y todo es el que no nos gusta lo diferente, entonces en cuanto no te gusta Aunque algo, las dinámicas es que como... hablábamos del quarterback y el friki, yo creo que cada vez más, y estoy contenta de ello, que como sociedad estamos mejorándolo. O sea, ya no se ve como algo negativo el que juega videojuegos todo el día. No, claro. En el momento en el que gana 100 millones de euros. Claro, o sea, ahí se acaba la tontería. Claro, hay personas que están ayudando también a visibilizar esa problemática, un montón de youtubers, un montón de streamers, un montón de creadores de contenido que también ayudan a, bueno, pues decir, oye, que no es que soy un friki que estoy todos los días jugando a videojuegos, es un juego. Entonces yo creo, lo que yo he vivido personalmente son temas sobre todo de raza y de orientación sexual. Todavía estamos muy atrasados en ese punto y creo que es de los acosos claro, es que más he visto yo. Por mi zona y tal, yo no, o sea, es como que en esos dos temas es como algo que está súper normalizado por donde yo me he movido hasta ahora, está muy normalizado y son temas que he tenido la suerte, porque, jolines, hemos evolucionado, está guay en algunas partes que no ha sido por esos temas. Vamos para hacer una ronda final, porque ya nos queda poco tiempo, y vamos a intentar, si podéis, eso, un par de frases, un par de líneas, cuál es la conclusión que sacáis, qué es lo que creéis que hay que hacer. Eso es, un par de líneas, no como yo, que por castigo divino tengo la imposibilidad de no parar de hacer frases concatenadas y subordinadas. Iván, por ejemplo. Un resumen, Bueno, sí. Respecto al escolar, que es la clave y sobre lo que estamos hablando, yo creo que lo fundamental es que tengamos en cuenta esas medidas para poder prevenirlo, para poder educar a los jóvenes en autodefensa, en metodologías que prevengan el acoso escolar y que, por supuesto, dentro del aula se cree un buen clima de convivencia que permita que no solo aquellos que son potencialmente acosados, sino también aquellos que son potencialmente acosadores, disipen esta actitud y puedan concentrarse en una actitud escolar de desarrollo personal, de desarrollo académico, de crecimiento personal y, en definitiva, de un clima en las aulas que favorezca el entendimiento. Manu. Pues yo creo que como solución creo que también podríamos reforzar, si la educación obligatoria no da para ello, reforzar los sistemas educativos secundarios en el sentido de educación informal, las familias y todo ello. Creo que es un foco que se puede trabajar mucho desde ahí. Andrea Holograma. Yo creo que como ayuda a la educación y a los profesores y lo que es el colegio en sí, debería de fomentarse más lo que se ha comentado antes de psicólogos y pedagogos que ayuden también no solo al acosador, sino al que está haciendo el acoso. Vamos a cerrar Zoom. Es muy injusto esto, ¿eh? Doy prioridad a la gente humana. Esto nos pasa por haber nacido en la bisagra de un milenio. Nacemos en 2070 y esto sería igualitario, pero ahora mismo... Estaríamos con hologramas de verdad en 2070. Seríamos todos hologramas. ¿Yo para qué quiero mi cuerpo si no me vale para nada? Elena, para cerrar, una idea, una premisa,
Esperanza. Sí, pues también es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de acoso no lo hagamos... cuando hablemos de convivencia escolar no lo hagamos siempre desde la visión negativa, sino que podamos destacar también algunas cuestiones positivas, que tengamos en cuenta que el acoso no es algo nuevo, como en general otras muchas formas de violencia que se dan en la sociedad, pero además lo más importante y fundamental es que cuando hablemos del acoso no lo hagamos ni de manera sensacionalista e intentemos siempre pues, ofrecer soluciones y visibilizar iniciativas que generan buenos climas en los centros educativos, para que no se vea siempre solo también la parte mala, porque de esa manera también estamos educando y normalizando esas situaciones que no lo son. Andrea, 3D. Yo creo que suscribo totalmente lo que han dicho mis compañeros y simplemente añadir la importancia de las medidas preventivas. No solucionemos un problema porque ya ha pasado el problema, hay que intentar solucionarlo de antes e incluir a toda la comunidad educativa en este proceso. Padres, profesores, alumnos, personal de administración, toda la comunidad educativa creo que tiene que ser partícipe de estas dinámicas, no solo profesores o padres como en muchos casos se da. Bien, ya aparte del método Kiva que explica anteriormente y que tiene una extensión por Europa, que tiene pues, datos que realmente corroboran que es efectivo, aparte de dar una conclusión, igual sí me gustaría mandar un mensaje de concienciación a todos los espectadores que tenemos ahora, y es que si sois personas que igual estáis sufriendo de acoso, de bullying, intentad buscar toda la ayuda que podáis, creedme que buscar ayuda es de valientes muchas veces, entonces si podéis buscar toda ayuda que podáis, por favor, hacedlo. Y si sois personas que sabéis que alguien está sufriendo acoso en vuestras aulas, pues os diría que también fuerais valientes para poner vuestra mano, intentar ayudar a estas personas que están sufriendo, porque principalmente el aula sí, la gente que es capaz de ayudar a otras personas, como el caso de Andrea y Krista, que sirvieron de mediadores, son parte de esta responsabilidad social que juega a favor de esta lucha pues, contra el acoso escolar. Entonces, si podéis ayudar, por favor, ayudar todo lo que podáis. Toni, a cerrar. Yo, por mi parte, desde mi experiencia, quiero decir que hay que tener respeto al acoso escolar, pero que nunca te condicione, porque yo en mi caso siempre he tenido miedo a ser bailarín o lo que sea, ¿no? En cualquier caso, que más da eso lo que quieras ser, sino que seas tú mismo, que no te da igual cómo vistas, da igual tu condición sexual. Ten respeto al acoso, pero si algún día tú sufres acoso, ya lo comunicas, ya tal, pero que no tenga la gente miedo a ser como es realmente, por ello. Genial, qué guay. Krista. Pues bueno, no voy a decir, es que lo han dicho muy bien todo el mundo. Te ha tocado yo la aquí la papeleta última difícil ya. después de siete, Bueno, pero yo es que estoy a favor del conocimiento, de saber, y si hay algo que no sabes o estás inseguro tal, pues ahora, jolines, que tenemos miles de métodos de conocimiento. O sea, podemos meternos en internet, oye, mira, ¿cómo es esto? ¿Cómo puedo solucionar este problema que tengo? No sé, que no tengamos miedo de ser como somos, que sepamos ayudar, jolín, todo un poco, la verdad. ¿Y el lunes? Mi capítulo. El capítulo, bueno, mi capítulo no, perdón. Es tuyo, sí, vaya. Es más tuyo que de nadie. Ahora mismo tú estás capítulo aquí, pues 10. ahora mismo es tuyo. O sea, Claro. tus compañeros, por ti primero y por todos tus compañeros, pero eso después. ¿Vale? O sea, que el lunes ya sabéis, último capítulo. Vamos a cerrar. ¿Quieres añadir alguna cosa, Fer? O... Sí, pues igual que Toni, yo también, por ejemplo, soy bailarín. Si tenéis miedo al hecho de que igual sois chicos y queréis bailar y os puede tener problemas a la hora de lo que puedan pensar, bailar, creedme que es un mundo maravilloso, fantástico. Y si tenéis deseos o sueños de ciertas cosas y creéis que os pueden atacar, id a estos sueños y simplemente eso. La cultura Respuesta segura. final es bailar. 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 Muchas gracias, chicos. Nos vemos en Más Focus, nos vemos en Place. Recordad, el lunes, último capítulo de Hit. Una lágrima cayó en mi mejilla porque se acaba, pero ya sabéis, en esta santísima casa tenemos de todo. Focus, Gameplays, réplica. Tenemos parking karaoke también, tenemos de todo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos.